comienzan los capítulos que son un poco más complicados en cuanto a las diferentes patologías. O sea, tenemos que una infinidad de patologías que tenemos que lograr identificar en las patologías pulmonares. Lo que quiero que tengan en cuenta es que a partir de ahora es donde vamos a poner bien en práctica eso que les dije en el primer repaso que tuvimos, que les expliqué que cada vez que tenemos una patología, siempre tenemos que ir anotando las características más importantes de la patología. Es decir, por ejemplo, si nosotros tenemos un paciente con bronquiectasia, entonces tenemos que saber cuál es la etiología de esa patología, cuál es la patogenia, cuáles son los cambios morfológicos, ya sea en la macro o en la micro, y cuál es la condición clínica del paciente. Esos son los cuatro pilares que yo tengo que ir estableciendo para poder estudiar de una forma un poquito más ordenada, porque obviamente el libro nos da mucha información y este capítulo es bastante largo realmente y tiene mucha información que hay veces y hay cosas que son les podría decir que son algunas son medio innecesarias de tanta información que da. Inclusive la edición más nueva le quitó algunas partes a ese capítulo, porque antes, por ejemplo, hasta normalidades embriológicas hablaba y desarrollaba bastante. Entonces, este capítulo es bastante largo, entonces vamos a ir tratando de resumir y vamos a ir tratando de ver las cosas más importantes que tengo que lograr reconocer, ¿sí? Entonces, vamos a comenzar entonces con los diferentes, o sea, primero que tenemos que establecer lo que ejes vamos a estar viendo. O sea, lo que quiero que tengan en cuenta es que cuando hablamos de pulmón, vamos a tener ciertas patologías, ¿sí? Y dos cosas que siempre, pero siempre, forever and ever, van a encontrar en todas las patologías, son las patologías inflamatorias y las patologías tumorales, o sea, las patologías neoplásicas. Siempre, siempre, siempre esos dos vamos a encontrar, ¿sí? No importa en qué órgano estemos, siempre esas dos cosas van a ser las más importantes, ¿sí? Recuerden entonces que o sea, ese concepto es muy importante que ustedes tengan en mente de que esos dos ejes en todos los órganos tienen que tener bien definido. O sea, neumonía no pueden dejar de reconocer y tampoco pueden dejar de reconocer los tumores, ¿sí? Si bien probablemente en la entrega les van a preguntar una o dos preguntas máximo de tumores, probablemente no van a ser preguntas demasiado rebuscadas o sí algunas en algunos aspectos, pero para el examen, por ejemplo, o sea, a fines prácticos, para el examen, ya sea pensando en perdón, en el parcial y ya sea en el final, cosas que yo no puedo dejar de saber y no puedo dejar de dominar, siempre van a ser las patologías no plásicas. Eso siempre, 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 siempre. Sí, sí, no sé. O sea, a usted no les va a pasar, pero porque tienen la mitad del libro básicamente que estudiar para el final. Pero, por ejemplo, cuando no había forma de llegar luego y no había nada o sea, no había, ni con la Rosa de Guadalupe no íbamos a llegar a terminar de leer el contenido, algo que sí o sí tenemos que priorizar era la parte de neoplasias de todos los capítulos, porque eso siempre va a salir, ¿sí? Siempre, siempre, siempre va a salir, porque es una de las cosas más importantes y son las cosas que probablemente son bastante frecuentes a nivel país, ¿sí? Entonces, entre los ejes que vamos a ir estudiando en la parte pulmonar, vamos a ir viendo todo lo que tenga que ver con las patologías. Primero que nada, el colapso o la telectasia, que es uno de los conceptos más grandes que tengo que manejar, porque son patologías bastante frecuentes en el ámbito clínico, entonces tenemos que manejar, ¿sí? También todo lo que tenga que ver con las enfermedades respiratorias, obstructivas, restrictivas e infecciosas. Esos son tres conceptos grandes que tengo que manejar, ¿sí? Entonces, la atelectasia, todo lo que tenga que ver con un síndrome de dificultad respiratoria aguda, vamos a ir viendo algunas cositas, el edema agudo de pulmón, son cosas grandes que puede llegar a pasar en la situación, o sea, en el contexto clínico. Entonces, la atelectasia y el edema agudo de pulmón ocurre bastante, entonces tenemos que saber reconocer en las imágenes y después los ejes grandes que no puedo dejar de saber. Una patología obstructiva, patología restrictiva, patología infecciosa y la patología neoplásica, ¿sí? Entonces, esos cuatro ejes grandes más las dos condiciones clínicas importantes que son la atelectasia y el edema agudo de pulmón
son cosas que yo no puedo dejar de reconocer, ¿sí? Entonces, vamos a arrancar entonces por lo que sería la atelectasia. Entonces, la atelectasia es la expansión incompleta del parénquima pulmonar, o sea, el colapso del parénquima pulmonar, es decir, la falta de aire, ¿sí? Generalmente es un proceso reversible, excepto uno de ellos. ¿Cuáles de ellos? ¿Cuáles de los tipos de atelectasia es un proceso irreversible? A ver. La de contracción. La de contracción es la que ya no se puede más volver atrás, ¿sí? La de resorción y la compresión, si es que, no, si es que eliminamos ese agente que está produciendo, entonces ese es el que nos llevaría eh, a, diríamos, a reexpandir mi pulmón normalmente, ¿sí? El hecho de que yo tenga una atelectasia generalmente va a predisponer a infecciones también, ¿sí? Entonces, vamos a tener en cuenta que en esos tres, o sea, en esos tres ejemplos, que ya sea la de resorción, la de compresión y la de contracción, tiene características diferentes, ¿sí? Entonces, se clasifica entonces como de reabsorción, de compresión y de contracción, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo importante que yo tengo que ver con respecto a los tres tipos de atelectasia? Tengo que ver exactamente qué es lo que pasa, qué es lo que está produciendo que no entre aire suficiente, ¿sí? Que colapse, que mi pulmón esté contraído básicamente, ¿sí? Entonces, la atelectasia por reabsorción generalmente es por obstrucción completa de la vía aérea. Siempre que mi compresión esté dentro, o sea, que evita que llegue aire a los pulmones, por eso colapsa. Básicamente, nosotros vamos a considerarlo como de reabsorción, ya sea por exceso de secreciones, cuerpos extraños, postoperatorios, lesiones tumorales endobranquiales. Entonces, esos cuatro que no me deja que llegue la sangre hacia ese sector del pulmón, entonces nosotros lo vamos a considerar como una atelectasia de reabsorción, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo más importante que quiero que tengan en cuenta? ¿Qué pasa? Que la presión del pulmón es negativa, o sea, siempre va a tender a irse hacia donde haya menos presión. Entonces, ¿qué es importante que quiero que recuerden? Siempre se va a ir, o sea, el punto de que tengamos una presión negativa, siempre va a tratar el pulmón de irse hacia la zona donde haya menos espacio, ¿sí? Es decir, o sea, o sea, el resto del mediastino va a tender a irse hacia donde haya menos espacio. Si yo tengo una atelectasia por reabsorción, es decir, que no llega aire, entonces mi pulmón colapsa. ¿Hacia dónde les parece que se va a ir el mediastino? ¿Hacia el lado afecto o hacia el lado sano? ¿Entienden mi pregunta? Yo leí ahí que dice hacia el lado afectado, pero, o sea que no entiendo todavía muy bien por qué. Ok, entiendo. Entonces, lo que quiero que entiendan, o sea, esto es importante porque a veces les suele aparecer como tema de examen, les aparece eso como una condición clínica. Les dice, por ejemplo, en la radiografía se observa que el mediastino va a migrar, o sea, o la tráquea está desviada hacia el lado derecho, ¿sí? Y ¿a qué se refiere? ¿Qué es lo que me quiere decir? Entonces, lo que quiero que atiendan bien es que el de reabsorción básicamente genera un espacio acá. Bien, como acá está en la línea de puntos, donde normalmente había pulmón, esto está retraído porque no se infla, no llega aire en esa zona. Entonces, el resto como hay una presión negativa, que básicamente es como que está aspirando siempre la cavidad pleural, entonces lo que va a hacer es para rellenar este espacio, va a desviar la tráquea y todo el resto del pulmón y el corazón y todas las cosas del mediastino van a ir a tratar de rellenar este espacio. Entonces se considera que en la atelectasia de reabsorción, la, eh, el mediastino y la tráquea se desvía hacia la zona afecta, ¿sí? Entonces eso es importante que recuerden. Entonces siempre que yo tenga alguna obstrucción bronquial por algún motivo, ya sea una lesión endobronquial, ya sea traumático, ya sea por cualquier causa, eso hace que no llegue aire hacia esa zona y al no llegar hacia esa zona se retrae y al retraerse lo que busca el resto del mediastino es rellenar ese espacio, ¿sí? Entonces, nos vamos al otro caso, al caso de compresión.
El caso de compresión puede ser por exudados inflamatorios, tumores, sangre o aire en la cavidad, elevación anormal del diafragma por peritonitis o absceso subdiafragmático. Es decir, suponiendo que yo tengo, por ejemplo, líquido acá, tengo sangre, tengo un hemotórax o tengo un neumotórax, tengo aire acá. ¿Qué es lo que va a hacer el neumo, o sea, va a ser el aire o la sangre? ¿Qué les parece que va a hacer con el resto del pulmón? ¿Qué le va a hacer al pulmón? ¿Se entiende mi pregunta? Va a empujar el pulmón. Va a comprimir. Va a empujar, exactamente, va a comprimir o va a empujar al pulmón, ¿sí? Va a ser un efecto de masa, ¿sí? Si yo tengo aire, si yo tengo sangre o lo que tenga, esto va a generar como una masa y va a comenzar a comprimir, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar con mi mediastino? ¿Qué va a pasar con mi tráquea? ¿Hacia qué lado se va a ir? ¿Hacia el lado afecto o hacia el lado sano? Hacia el Hacia el sano. lado sano. Hacia el lado sano porque va a buscar donde hay menos presión. Del lado afecto tiene algo que le está presionando, algo que le está empujando, entonces no se va a ir ni por si acaso se va a ir hacia ese lado. En cambio, recuerden siempre, el de reabsorción no se va hacia el lado afecto porque va a tratar de rellenar ese espacio. Entonces, a eso se refiere lo del tema de hacia qué lado se va la tráquea. Es algo más clínico realmente y es algo que les va a servir más en la vida cotidiana, más que en anatomía patológica, porque eso es una condición un poco más clínica realmente, pero al menos quiero que entiendan las cosas que ustedes están leyendo, ¿sí? Entonces, en la atelectasia por reabsorción dijimos entonces obstrucción de la vía aérea. En la atelectasia por compresión es la presencia de algo, ya sea exudado, tumor, sangre, lo que sea, en la cavidad pleural y hace que esté empujando, ¿sí? Entonces, en este caso, en el caso de la reabsorción, se va a ir hacia el lado afectado, porque esa es la zona que está retraída, entonces se va a ir a tratar de rellenar el espacio y por compresión se va a desviar hacia el pulmón sano, ¿sí? Y la atelectasia por contracción generalmente son lesiones fibrosas del pulmón o pleura, locales o generalizadas que impiden la expansión completa, entonces generalmente va a ser irreversible, ¿sí? Acá no hablamos de desviación como tal del mediastino, porque generalmente ya es por causas fibrosas, entonces en ese caso generalmente no generan un espacio muy significativo, sino que la pleura también se va retrayendo y va acompañando también ese espacio que va a ir generando, entre comillas, ese pulmón, ¿sí? Entonces generalmente en el que es por contracción, generalmente no hablamos si se va hacia el lado afecto o hacia el lado sano, ¿sí? Entonces es importante, la atelectasia por contracción es la única que es irreversible. Entonces la atelectasia por contracción generalmente se ve de esta manera, o sea, generalmente, o sea, difícilmente se les pregunte de forma visual esto, pero sí de forma teórica se les va a preguntar mucho más en el parcial. Entonces fíjense que acá nosotros vamos a tener los, los alveolos van a estar, generalmente parecen más, en este caso es un pulmón normal, pero lo que quiero que vean es que en ciertas zonas van a ver estas formas, o sea, van a tener varias subdivisiones, o sea, ¿cómo explicarles? Parecen como dientes de serrucho, ¿sí? Es como que aparecen como contraídos en ciertas zonas, pero esto va más hacia un pulmón normal realmente, ¿sí? Pero lo que siempre tienen que ver en una atelectasia generalmente es que el pulmón está relativamente contraído y eso hace que los pequeños tabiques que vemos acá se formen como pequeños dientes de serrucho uno al lado del otro, ¿sí? Les voy a mostrar en otra imagen después. Y Richard, bueno, sí, y en esa imagen los alveolos no están fusionados también. en este caso tenemos mucha fusión también de alveolos, ¿sí? Eso también es bastante importante. Entonces eso también es otro parámetro que nos lleva más hacia una telectasia. Pero eso realmente es muy inespecífico. Les voy a ir mostrando después cómo se ve el enfisema, así probablemente eso también confunde un poquitito, pero esto va más una imagen de atelectasia. No es la más clásica, pero como les digo, en la atelectasia lo que suele pasar es que se ven como
como pequeños acordeones se ven a los alvéolos, todos juntos, pero como pequeños acordeones, ¿sí? Después, nos vamos a lo que es el edema pulmonar o síndrome de distrés respiratorio. Recuerden siempre que puede ser de origen cardiogénico o de origen no cardiogénico, ¿sí? Cuando hablamos de origen cardiogénico y no cardiogénico, a qué nos referimos? Al mecanismo. Al mecanismo por el cual se produce, ¿sí? Recuerden entonces que nosotros vamos a tener o sea, cierta patogenia, por decirlo así, donde vamos a tener en cuenta que la variabilidad siempre va a ser si es que la alteración es a nivel del corazón, ¿sí? Generalmente se da por el aumento de la presión hidrostática, ¿sí? Generalmente es en una insuficiencia cardíaca congestiva, por eso se habla de un pulmón o de un edema agudo de pulmón de origen cardiogénico, y de origen no cardiogénico es el que es definitivamente que es el que es pulmonar, se refiere a una lesión microvascular alveolar, ¿sí? Entonces, eso generalmente se da los casos de neumonía, ¿sí? Entonces, en esos casos, nosotros vamos a ver un síndrome de distrés respiratorio agudo de origen no cardiogénico, ¿sí? Que es lo más característico, diríamos, dentro del contexto del pulmón como tal, ¿sí? Obviamente no es un órgano aislado, obviamente eso puede estar, como les dije, relacionado con un trastorno hemodinámico, con un trastorno cardiogénico, pero generalmente una de las cosas importantes que quiero que tengan en cuenta, los que son de origen cardiogénico, ¿qué característica tiene? Si mi edema agudo de pulmón es de origen cardiogénico, ¿cómo generalmente, o sea, obviamente les va a hablar luego de la clínica como tal o sea, en el caso clínico les va a comentar luego, tipo, si es que tiene una insuficiencia cardíaca izquierda, si tiene una alteración o sea, tipo, tiene una hipoluminemia, un síndrome nefrótico, etcétera, etcétera, le genera un edema agudo de pulmón de origen cardiogénico, de origen hemodinámico. Pero si yo les muestro una imagen, o sea, qué características en una microscopía me tiene que dar la pauta que estoy en un edema agudo de pulmón de origen cardiogénico? La Los congestión. macrófagos. Los macrófagos, súper bien. O sea, lo que quiero que entiendan, ¿se acuerdan que yo les había mostrado el edema agudo de pulmón? O sea, el edema agudo de pulmón y les mostré la congestión pasiva aguda y crónica. ¿Se acuerdan de eso? Sí. ¿Sí? Entonces, ahora lo que quiero que extrapolen ese mismo concepto y el que es de origen cardiogénico generalmente genera una congestión pasiva crónica. Entonces, si yo hablo de edema agudo de pulmón y me obliga a marcar entre origen cardiogénico y no cardiogénico, voy a pensar que el cardiogénico como tiene un trastorno hemodinámico de base y no inflamatorio como en el caso del no cariogénico, entonces generalmente es crónico, ¿sí? Entonces el cariogénico es crónico y si es crónico tengo que ver esos pigmentos de hemosiderina, entonces generalmente vemos esas células, las células del polvo o las células de la insuficiencia cardíaca, ¿sí? Que justamente era lo que nosotros veíamos sería como un edema agudo de pulmón crónico, ¿sí? Y en el edema agudo de pulmón, obviamente cuando es agudo, obviamente en la macroscopía generalmente vemos así de esta manera, vemos como vemos un líquido espumoso básicamente saliendo de los pulmones y en la microscopía vemos este tipo de microscopía. ¿A qué era que les cómo relacionaban esta imagen con edema agudo de pulmón? ¿Qué características tenía que tener el líquido? ¿La sudado puede ser? Era un trasudado y era de un color, o sea, era homogéneo, era rosado homogéneo. Entonces, generalmente, esto generalmente veíamos en el contexto de un edema agudo de pulmón, ¿sí? Entonces, recuerden siempre que un edema agudo de pulmón, cuando es de origen no cariogénico, generalmente vemos con un trasudado que de a poco se va volviendo un exudado en el contexto de una inflamación, ¿sí? Recuerden entonces que el edema agudo de pulmón
Cuando es por una alteración alveolar, generalmente una de las causas podría llegar a ser una inflamación aguda del pulmón, que a eso le llamamos neumonía, ¿sí? Que vamos a ir estructurando bien dentro de un ratito, ¿sí? Entonces, esto era lo que les estuve diciendo, que esto siempre, siempre vamos a ver en el contexto de un edema agudo de pulmón, pero de origen cardiogénico, ¿sí? Porque veíamos los macrófagos de la insuficiencia cardíaca con los pigmentos de hemosiderina. Esto relacionamos con un edema agudo de pulmón, pero de origen no cardiogénico, ¿sí? Dentro del contexto de un concepto infeccioso, ¿sí? ¿Se entiende esa diferencia de cómo veo uno u otro? Sí, Richard. ¿Sí? Ok. En una macroscopía, esto puede ser común entre los dos, pero si me muestra esta o esta versus esta, tiene que ser obvio para mí si es de origen cardiogénico o no. Esta es la de origen cardiogénico, esta es de origen pulmonar nomás, o origen alveolar. Después entonces pasamos a las patologías obstructivas, ¿sí? La enfermedad pulmonar obstructiva crónica o EPOC se divide en cuatro, o sea, tenemos cuatro patologías que tenemos que saber reconocer. El enfisema, el asma, la bronquitis crónica y la bronquiectasia, ¿sí? Entonces tenemos que tener en cuenta que dentro del contexto, entonces, de una enfermedad pulmonar obstructiva, recuerden que tenemos la obstructiva, la restrictiva, las patologías infecciosas y tengo otra vez las patologías neoplásicas, ¿sí? Entonces, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica o EPOC, tenemos entonces el enfisema, el asma, la bronquitis crónica y la bronquiectasia. El EPOC, básicamente, lo que se caracteriza es, primero que es o sea, una de las características es que tiene un contexto clínico bastante importante para poder catalogarlo. Entonces, vemos que hay un aumento de la resistencia del flujo del aire debido a una obstrucción parcial o completa en cualquier punto de la tráquea, desde los bronquios hasta los bronquiolos terminales. Entonces, una de las cosas que tengo que tener en cuenta es que generalmente en la parte proximal, en los bronquiolos terminales, bronquiolos respiratorios, generalmente en la zona donde se va a afectar más en la bronquitis, el asma y la bronquiectasia, y el enfisema más a nivel alveolar, ¿sí? Entonces, la zona que afecta es muy importante de que son diferentes, no afectan en la misma zona, ¿sí? Entonces, comenzamos por el enfisema, que es un aumento permanente anormal de los espacios aéreos, acompañado de la destrucción de las paredes. Esa es una de las, o sea, las descripciones importantes que quiero que tengan en mente, porque son alveolos que están destruidos, ¿sí? O sea, siempre, siempre, entonces, generalmente son distales al bronquiolo terminal, porque como les dije, generalmente la afectación es a nivel alveolar nomás. ¿Por qué les parece que les habla de sin signos de fibrosis? ¿Qué nos quiere diferenciar con eso? La bronquiectasia. La bronquiectasia, sí, porque la bronquiectasia también o sea, afecta a nivel bronquial, pero lo más importante es que no hay o sea, que en la bronquiectasia sí hay fibrosis, en el enfisema no hay fibrosis y como les dije, generalmente es más en la zona distal, ¿sí? Generalmente hay una ruptura del equilibrio proteasa-antiproteasa. Generalmente la afectación es a nivel de la alfa-1 antitripsina, ¿sí? Que es el inhibidor de las proteasas. Entonces, los tipos de enfisema vamos a tener en cuenta de acuerdo a la distribución anatómica dentro del lobulillo pulmonar, ¿sí? Entonces, recordemos que el lobulillo pulmonar es todo lo que está por debajo del bronquiolo terminal, ¿sí? Entonces, tenemos la centroacinar, la panacinar, la paraseptal y la irregular, ¿sí? Estos tres primeros son las que no puedo dejar de saber. Entre las tres, ¿cuál es la más frecuente? Centroacinar. La centroacinar. ¿En qué porcentaje más o menos? 95. En un 95%. Y cuando les digo centro lobulillar, ¿cuál es? La centroacinar. La centroacinar, ¿sí? Acuérdense que centroacinar o centro lobulillar o panacinar o panlobulillar es el mismo nombre, ¿sí? Acinar o lobulillar es lo mismo, ¿sí? Porque recuerden que se refiere al lobulillo, que es básicamente la distribución anatómica nomás, ¿sí? Que puede ser intercambiado por el acino o por el lobulillo de igual manera a esta altura, ¿sí? Entonces recuerden siempre que el centro acinar o centro lobulillar genera la parte central, ¿sí? La parte central entre lo que es el bronquiolo terminal y los alveolos, tenemos al bronquiolo respiratorio,
¿sí? Y el panacinar afecta más a a la parte distal, ¿sí? Entonces, a esta zona, ¿sí? Entonces, el bronquio respiratorio es más afectado en el centro acinar, ¿sí? Centro acinar, entonces vemos que los bronquiolos respiratorios son los que están más afectados y la parte distal está más afectado en el panacinar, ¿sí? Entonces, el enfisema centrolobulillar o centroacinar, dijimos que ocurre en el 95% de los casos. La afectación es a nivel de la porción central del lobulillo, específicamente los bronquiolos respiratorios. Los alveolos distales están indemnes. Como ven acá en las imágenes, ven como los alveolos que están en la zona de los distal a lo que sería el bronquiolo respiratorio, esto está normal, esto está conservado. Entonces, generalmente dentro de lo que sería el pulmón también tienen predominancia hacia una zona y otra. Son más llamativas en lóbulos superiores, ¿sí? En los ápices. Entonces nosotros vamos a ver esta estructura o esta forma de panal de abeja con las paredes finitas en el contexto de un enfisema, ¿sí? Entonces, esto es básicamente una imagen de enfisema. Ven que básicamente los alveolos están todos conectados entre sí, pero porque se rompieron las paredes y las paredes son bastante finitas, ¿sí? Entonces, recuerden siempre entonces que si nosotros vemos en el contexto de un enfisema, les muestro enseguida una imagen, no, después les voy a mostrar la imagen. Esto, por ejemplo, sería un corte de pulmón, ¿sí? Si esos agujeritos yo los veo más en la zona proximal o en la zona del ápice, ¿en quién tengo que pensar? Centro acinar. En el centro acinar o centro lobulillar. Y si yo encuentro en la parte más distal, Panacinar. generalmente la panacinar, ¿sí? Entonces, el panacinar justamente es importante, una de las cosas importantes que quiero que recuerden es la patogenia. Básicamente está asociado al déficit congénito de la alfa-1 antitripsina, ¿sí? Entonces, es importante que recuerden eso porque es una de las cosas más llamativas, ¿sí? Entonces, es importante que recuerden que están afectados más las zonas inferiores o los lóbulos inferiores y los bordes anteriores del pulmón, ¿sí? Entonces, la afectación distal en cuanto al lobulillo es bastante característico de este enfisema panacinar. El panacinar básicamente habla de que está afectado todo el acino o todo el lobulillo. Eso no significa que todo el pulmón esté afectado. Eso es importante que quiero que tengan en cuenta, que cuando hablamos de panlobulillar o centrolobulillar, estamos hablando del lobulillo o sea, de la distribución anatómica. Pero en cuanto al pulmón como tal, si estamos en la parte del ápice o en la parte del ápex, esta zona más proximal, entonces en esta zona estamos hablando del centro lobulillar, ¿sí? Si tenemos el borde anterior y tenemos la parte inferior, entonces generalmente yo estoy hablando de un enfisema centroacinar. ¿Cómo yo logro diferenciar, o sea, qué otra patología de todas las cosas que vamos a estudiar también se centra en la zona inferior? Neumonía lobar puede ser. No necesariamente. ¿Qué otra cosa se da más en lóbulo inferior? Que tengo que hacer diagnóstico diferencial sí o sí. La bronquiectasia también, ¿sí? Eso también estaba predominantemente en los lóbulos inferiores. Pero ¿cómo diferencio esta imagen de bronquiectasia? Por la fibrosis puede ser. Por la fibrosis y generalmente eso afecta más a nivel de los bronquiolos, ¿sí? De los bronquios y los bronquiolos. Acá vemos en la parte más distal, o sea, si bien son bronquiolos también son los bronquiolos respiratorios, o sea, algo muy pequeñito, ¿sí? Si yo veo una afectación bastante grande como en esta imagen, les voy a mostrar un ratito.
Si veo así una afectación macroscópica afectada, entonces ahí pienso en una bronquiectasia, ¿sí? Generalmente las bronquiectasias se presentan de esta manera, con agujeros bastante importantes, bastante grandes, con fibrosis importante, ¿sí? Entonces atiendan bien eso por las dudas porque se les puede llegar a preguntar, ¿sí? Después, entonces, como les estuve explicando, entonces, eso era lo que estábamos hablando del enfisema panacinar. Después tenemos el enfisema paraceptal, que generalmente se afecta a la parte distal del acino, es decir, la zona de los conductos alveolares o de los alveolos, ¿sí? La parte más chiquitita, la parte más distal, ¿sí? Entonces, generalmente es más intenso en la mitad superior de los pulmones, ¿sí? Entonces, si hablamos solamente del ápice, la parte más superior, entonces estamos hablando de panacinar. Si hablamos del centro lobulillar o centro acinar, ¿sí? Ese es si estamos en el ápice. Si estamos en el borde anterior y en el lóbulo inferior, pensamos más en el panacinar. Y el paraceptal, entonces, ahora ya sabemos que está en la mitad superior de los pulmones. Entonces, de acuerdo a la zona afectada, entonces nosotros podemos describir o podemos presumir de que sea uno u otro, ¿sí? Entonces, fíjense cómo se presentan como pequeñas, se puede presentar como pequeñas bullas, ¿sí? Y hay uno un poco más específico que es entre los enfisemas irregulares, donde nosotros vamos a tener, o sea, entre los otros tipos de enfisemas, donde nosotros vamos a tener a lo que se llama enfisema bulloso luego, donde vemos varias bullas, como en este caso, que son básicamente como pequeños globitos, corresponde básicamente a unas debilidades de los tabiques y esas debilidades de los tabiques generan con pequeños globitos, ¿sí? Eso es bastante importante que recuerden porque esta imagen es siempre pregunta de examen, es inclusive una imagen del libro, pero se suele preguntar en el examen, ya sea en el examen o en la entrega. Entonces atiendan bien que esta imagen generalmente les gusta mucho y es el enfisema bulloso, ¿sí? Entonces fíjense, esta es otra imagen también que siempre suele ser pregunta de examen, que es el enfisema bulloso, ¿sí? Es importante que recuerden. Después tenemos a la bronquitis crónica, ¿sí? La bronquitis crónica, recuerden siempre que entre los cuatro, que ya sea el enfisema, la bronquitis crónica, el asma o la bronquiectasia, este es uno de los que tienen más características clínicas realmente, ¿sí? Porque básicamente la bronquitis crónica se define como tos y expectoración persistente durante 3 meses al año, durante 2 años consecutivos como mínimo, ¿sí? Es renopebola porque es un concepto súper teórico nomás, que tienen que recordar nomás que durante 2 años consecutivos, básicamente 3 meses, tendría que tener tos y expectoración para que yo hable de bronquitis crónica, ¿sí? En cambio, lo que sí vamos a tener en cuenta que en la bronquitis crónica vamos a tener una hiperreactividad bronquial. Es decir, vamos a tener una hipersecreción de moco y una hipertrofia de las glándulas submucosas. Entonces, yo voy a encontrar en la bronquitis crónica, vamos a tener una hipertrofia e hiperplasia de las glándulas productoras de moco, aumento de las células caliciformes, eso es bastante importante que recuerden, ¿sí? Que es muy característico de ellos, ¿sí? Les voy a mostrar después una imagen para que puedan entender. Este es el cuadro que sí o sí tenemos que saber, que básicamente cómo se presenta el enfisema y la bronquitis, ¿sí? Generalmente la bronquitis se da en pacientes más jóvenes, se dan entre 40 y 45, el enfisema siempre como está relacionado con el tabaco y está relacionado también con la deficiencia de alfa-1 antitripsina, que se da más en pacientes mayores, se da entre 50 y 75 años, o sea, en pacientes un poco mayores, ¿sí? Es importante entonces que también tienen que recordar también con respecto a la bronquitis, que generalmente se da en contextos de infecciones, ¿sí? Entonces las infecciones son bastante frecuentes, justamente que el concepto teórico que tienen que manejar es que se da en promedio, o sea, tenemos que, teniendo en cuenta 2 años consecutivos, más de 3 meses tendría que estar tipo enfermo, ya sea con tos o expectoración, que es en un contexto infeccioso, ¿sí? Otra cosa también importante con respecto a las radiografías de tórax también se suele hablar del tórax en tonel en uno de ellos. ¿Cuáles de ellos es tórax en tonel? Enfisema. El enfisema, ¿sí? Donde vamos a tener una hiperinsuflación y tenemos un corazón pequeño. Es decir, que parece que la capacidad del tórax está mucho más aumentada. En la bronquitis, justamente una de las características es que
no se puede cargar como tal, entonces se ven vasos prominentes y un corazón bastante grande, pero la capacidad pulmonar es menor. Entonces, en el enfisema, o sea, en el enfisema, generalmente vemos el tórax mucho más ensanchado, ¿sí? Y se habla de que el aspecto del enfisema, del paciente enfisematoso es de soplador rosado y la bronquitis predominante de la soplador azul. Básicamente es por la coloración en teoría cuando están en su fase más reactiva, cómo se ve el paciente, se ve rosado o se ve azul básicamente. En la bronquitis predominante, recuerden siempre que cuando tienen tos persistente, entonces en teoría no se oxigena de la misma manera, entonces generalmente se habla de que se le llama soplador azul justamente por la falta de oxígeno en teoría, pero eso es más una condición un poquito más clínica, ¿sí? Después, cuando hablamos del asma, es un trastorno inflamatorio crónico de las vías aéreas. Recuerden siempre que está relacionado eh, está relacionado generalmente con las alergias, generalmente una hiperreactividad a expensas de los eosinófilos. Entonces es importante que siempre ocurre en el contexto de un paciente que generalmente tiene alguna patología alérgica de larga data, ¿sí? Entonces tenemos principales factores etiológicos: predisposición genética a la hipersensibilidad tipo 1, inflamación aguda y crónica de las vías respiratorias y la hiperreactividad bronquial, ¿sí? Entonces, en el asma, ¿cuáles son las cosas que yo tengo que encontrar? Serían los espirales de Cushman y los cristales de Charcot-Leyden, ¿sí? Los espirales de Cushman básicamente corresponden entonces a las figuras de moco, ¿sí? A las figuras que forman el moco dentro de los bronquios, ¿sí? Y los cristales de Charcot-Leyden básicamente corresponden entonces a unas concreciones, diríamos, o a unas zonas cristaloides que donde vamos a encontrar proteínas y eosinófilos todos mezclados, ¿sí? Entonces, esto es una morfología normal de un paciente, y esto es la morfología de un paciente asmático, donde vamos a tener muchas células caliciformes, vamos a tener también una parte de la muscular, donde vamos a tener un poco más engrosada de lo normal. Las glándulas mucosas están mucho más aumentadas de tamaño. Entonces, eso es importante que recuerden, porque esos vamos a llegar a ver siempre en la microscopía. Entonces, una de las cosas que les tiene que llamar la atención es que esto sería uno normal y esto sería un bronquio hiperreactivo, por decirlo así, donde vamos a tener, ¿qué les llama la atención acá? Las células caliciformes en mucha abundancia. ¿Qué otra cosa por debajo del epitelio les llama la atención que es diferente en el asma? La muscular. La muscular, que está un poco más desarrollada, ¿sí? Después, una cosa antes de llegar a la muscular que les llama la atención. La membrana basal también. La membrana basal un poco engrosada, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las características para que yo pueda decir que este paciente es asmático? Porque tenemos un aumento de la secreción a nivel de las células caliciformes, una membrana basal engrosada y una muscular engrosada. Básicamente, son las cosas grandes que tengo que lograr reconocer para decir, esto es asma, ¿sí? Entonces, acá les muestro entonces las células caliciformes, la membrana basal bastante aumentada de tamaño. En teoría los macrófagos también, pero eso no siempre se ve. Lo que sí siempre vamos a ver entonces va a ser las células caliciformes aumentadas de tamaño, la membrana basal y la capa muscular engrosada, ¿sí? Entonces les muestro. Esto básicamente corresponde a los bronquios de un asmático, ¿sí? Donde esto corresponde a las zonas que están invadidas, por decirlo así, por moco, o que están rellenas de moco, porque obviamente la hiperreactividad bronquial hace luego eso. Entonces, ¿qué es lo que quiero que tengan en cuenta? Estos cristales, o sea, estas estructuras rosadas más claritas, esto corresponde a los Cristales de Charcot. Exactamente, los cristales de Charcot, eso se ve en la microscopía, ¿sí? Estas placas rosadas dentro de un bronquio, eso es los cristales de Charcot. Y fíjense cómo acá es importante, ¿qué les llama la atención?
La membrana basal. La membrana basal recontra reconocida y esto, La muscular. la muscular. Entonces tenemos esta capa más estas estructuras rosadas. Entonces hablamos de que estamos ante un paciente asmático, ¿sí? Entonces fíjense acá también, tenemos mucha cantidad de moco. Tenemos también acá la muscular desarrollada y tenemos la membrana basal desarrollada. Y esto básicamente, esto que les muestro acá, ¿cómo se llama? Esto, por ejemplo, ya es, diríamos, el dibujo del bronquio porque salió el moco en teoría todo completo, bien disecado, ¿sí? Pero digamos, por separado son los espirales de Kurzmann, ¿sí? Moco y remolino de epitelio todos mezclados en las vías aéreas, ¿sí? Entonces, esto es el remanente de los espirales de Kurzmann dentro de los bronquiolos, ¿sí? Entonces, generalmente el asma, Richard, ¿sí? ¿y esos espirales vas a ver también en la microscopía o no? O sea, eso se ve en macro. Eso es en la macroscopía. En la microscopía vos ves así. Esto es tipo un corte de esto es esto. Gracias, gracias. Dale, dale. Porque es básicamente moco duro nomás. Y esto es lo que vamos a encontrar en el moco. Entonces, generalmente la evolución clínica, generalmente es una crisis clásica, puede durar varias horas. Entonces, los síntomas cardinales son opresión torácica, sibilancias, disnea y tos, con o sin esputo. Entonces, atiendan que bien, porque generalmente una de las características del paciente asmático es que suele hacer sibilancias. O sea, la clave en sí, generalmente, para hablar de asma, generalmente son las sibilancias, ¿sí? Entonces, si me habla un paciente que es alérgico, que tiene sibilancias que tiene, o sea, que tiene una eh, opresión torácica de corta duración, básicamente tengo que mirar la microscopía y veo si las células caliciformes están aumentadas de tamaño. Tengo una membrana basal aumentada de tamaño, una muscular aumentada de tamaño, pienso en asma, ¿sí? Y después, por último, tenemos la bronquiectasia. La bronquiectasia es una infección necrotizante crónica de los bronquios. Tenemos dilatación anormal permanente de las vías respiratorias comprometidas, pero la característica importante es que nosotros se nos afectan los bronquios y los bronquiolos, pero importante que son infecciones crónicas necrosantes. Cuando hablamos de una infección crónica necrosante, vamos a tener en cuenta que siempre va a generar algo relacionado con la fibrosis, ¿sí? Y es importante siempre que tengan en cuenta, puede desarrollarse en relación con afectaciones congénitas o hereditarias, ya sea una fibrosis quística, secuela intralobular pulmonar, las inmunodeficiencias, las infecciones como una neumonía necrosante o aspergilosis, ya sea una obstrucción bronquial por tumor, cuerpos extraños y palpitación de moco, la artritis reumatoidea, LES, enfermedad inflamatoria intestinal, EPOC, trasplantes, etcétera. Todas estas son causas que están relacionadas, tipo que no tenemos una causa específica que genere la bronquiectasia, pero esto fue pregunta de examen también ya, ¿sí? ¿Cuál no está relacionada con como una causa probable de una bronquiectasia? Y la respuesta fue tuberculosis. O sea, la tuberculosis no está entre las opciones. Entonces, miren nomás un chiquitito cuáles son las causas que están relacionadas con con la bronquiectasia, ¿sí? Entonces, la macroscopía generalmente se ve en lóbulos inferiores de forma bilateral, son más intensas en bronquios y bronquiolos distales. Generalmente las vías respiratorias se dilatan y en caso activo generalmente se ve un exudado inflamatorio agudo y crónico donde nos tiene que llamar la atención justamente la fibrosis importante. O sea, generalmente no es una patología aguda, sino que es un poquito más crónica porque tenemos fibrosis ya importante y fibrosis ya marcada en un proceso inflamatorio crónico, ¿sí? Entonces, en el caso más habitual puede haber bacterias y en niños lo más frecuente es hemófilos influenzae y pseudomonas aeruginosa, ¿sí? Estén relacionados con una bronquiectasia más en niños, ¿sí? Entonces, esta es la imagen clásica que tengo que reconocer de una imagen de una patología, o sea, de un pulmón con bronquiectasia, donde vemos entonces, en este caso, le afecta prácticamente a todo el pulmón, pero fíjense cómo tenemos este engrosamiento
engrosamiento de los bronquios de los bronquios y bronquiolos, pero a expensas de una fibrosis marcada de la pared. Eso es importante que recuerden. Entonces, acá, por ejemplo, aparece una patología neoplásica también, pero concomitante tenemos un engrosamiento de las paredes bronquiales, ¿sí? Entonces, esto es más hacia una patología, más hacia una, eh, más hacia una bronquiectasia, ¿sí? Entonces, esta imagen, si les muestro, ¿qué les parece que va a ser? ¿Enfisema o bronquiectasia? Bronquiectasia. Es más bronquiectasia porque acá vemos un engrosamiento a nivel de la pared a nivel de la pared de los bronquios, ¿sí? Entonces, esto ya les estuve explicando. Entonces, siempre vamos a ver en un proceso o sea, en un proceso agudo, en un proceso activo, generalmente vemos una invasión de neutrófilos en un inicio, pero obviamente a medida que vaya avanzando, esto va a generar una fibrosis bastante marcada, ¿sí? Entonces, vimos entonces todo lo que tenga que ver con la parte de la atelectasia, los tres tipos de atelectasia. Pudimos diferenciar los dos tipos de edema agudo de pulmón. Vimos las cuatro patologías relacionadas con las enfermedades obstructivas, ¿sí? Cómo relacionar cada una de ellas. Y después nos vamos a lo que son las patologías infecciosas. Las patologías infecciosas más importantes que yo quiero que reconozcan es la neumonía, ¿sí? Recuerden entonces que las neumonías, nosotros podemos dividirlo en neumonías extrahospitalarias o neumonías adquiridas en la comunidad y las neumonías intrahospitalarias o nosocomiales, ¿sí? Las neumonías extrahospitalarias podrían ser virales o podrían ser bacterianas. Recuerden siempre que la bacteriana, la más común o la más frecuente es la Streptococcus pneumoniae y la viral puede ser por gripe de tipo A, tipo B, virus sincitial respiratorio y adenovirus, ¿sí? Recuerden siempre que nuestro patrón para poder reconocer a una neumonía, ya sea una bacteriana, o sea, cómo reconocer una bacteriana y cómo reconocer una viral, siempre es reconocer dónde está el infiltrado, ¿sí? Recordemos entonces que el infiltrado intraalveolar es bastante frecuente en la infección bacteriana y la afectación del intersticio es bastante frecuente en las infecciones que son por virus y por micoplasmas, ¿sí? Entonces, esta imagen es importante para ver entonces qué tipo de células hay en una inflamación bacteriana o una infección bacteriana de pulmón. Neutrófilos, Generalmente polimorfos son, nucleares. generalmente son neutrófilos, obviamente depende de los casos, pero generalmente neutrófilos cuando es bacteriano. Y cuando es intersticial, Linfocitos. generalmente son linfocitos, generalmente son mononucleares, son los que invaden en la intersticial. Entonces ahí tenemos dos diferencias grandes. Una infección bacteriana, entonces vamos a pensar que hay una invasión intraalveolar, ¿sí? Y generalmente son polimorfos nucleares. Y en la viral o por micobacterium, o sea, por micoplasmas, generalmente es intersticial y es eh, generalmente por mononucleares, ¿sí? Entonces, esta tabla tienen que aprender sí o sí. O sea, acá no hay mucha ciencia que tienen que aprender sí o sí cuáles son los gérmenes más comunes, porque si bien capaz mañana no se les pregunte eso, sí en el parcial se les va a preguntar, ¿sí? Entonces, neumonía adquirida en la comunidad, ¿cuáles son las causas más frecuentes? Sí, de la neumonía típica, ¿cuáles son las más frecuentes? La neumonía nosocomial, ¿cuáles son las más frecuentes? Entonces, tenemos que saber, no hay de otra. Este cuadro es importante, esta tabla. Tenemos que saber, aunque sea muy larga, igual tenemos que saber al menos diferenciar cuál no pertenece a uno u otro grupo, porque eso, como les dije, esto se nos puede preguntar, es bastante frecuente que se pregunte, ¿sí? Después, cuando hablamos de el libro les habla, o sea, específicamente la tabla en el libro es el 13.5 realmente, esta era la anterior, pero el 13.5 es el que básicamente el que tenemos que aprendernos. Lo que quiero también que vean y que estén estudiando son las neumonías, dentro del contexto de las neumonías adquiridas en la comunidad, o sea, les voy a hinchar más para el parcial, realmente les voy a hacer algunas preguntitas con respecto a eso, pero para el parcial quiero que atiendan bien la descripción de cada una de cada uno de estos agentes
de cada uno de estos agentes infecciosos, ¿sí? Por ejemplo, les puede preguntar, y se pregunta siempre cuál, por ejemplo, está relacionado en niños y adultos, después de enfermedades respiratorias virales, por ejemplo. ¿Cuál es el que genera una inflamación sobre una inflamación viral? Entre todas estas opciones. Y el Staphylococcus aureus, ¿sí? El aureus generalmente se presenta en casos de que nosotros tengamos una infección viral primero y esto se sobreinfecta con algo bacteriano, ¿sí? Esas macanadas son lo que se suelen preguntar en la teoría, ¿sí? Entonces, para el parcial, esa parte me tienen que leer bastante bien, ¿sí? Esa tabla tienen que saber sí o sí, no hay de otra, no hay negocio, esa tabla 13.5 del libro tienen que saber sí o sí. Y aparte otra vez leer esos gérmenes y leer lo que genera o la cosa más frecuente que nosotros vamos a encontrar relacionado con eso, tienen que saber, ¿sí? Dentro de la neumonía bacteriana otra vez vamos a tener lo que sería la bronconeumonía y la neumonía lobar. Tenemos que saber reconocer ambos. Más o menos ya estuvimos viéndolo ya cuando vimos tuberculosis y qué era que les estuve diciendo con respecto a la bronconeumonía, que era una consolidación parcheada. Y la neumonía lobar es la consolidación de todo un lóbulo. ¿Cómo se puede complicar una neumonía bacteriana? Y puede ser absceso, empiema y la diseminación bacteriana a todo el cuerpo, ¿sí? ¿El empiema qué es? Pus en el espacio pleural. Pus en el espacio pleural. Súper bien, está súper bien. Entonces el absceso generalmente una cavidad no formada donde se junta pus, pero el empiema es la acumulación de pus dentro de la cavidad pleural. Súper bien. Y la diseminación bacteriana obviamente es por vías sanguíneas generalmente. Entonces esto es básicamente una imagen de una bronconeumonía donde vemos este patrón parcheado bastante particular y esto que les muestro acá corresponde a una neumonía lobar, donde todos, en este caso se afecta todo el lóbulo superior y acá todo el lóbulo inferior, ¿sí? Entonces esto es importante que vean y que diferencien en la macroscopía. En la microscopía hay diferencias. ¿Hay o no diferencias? ¿Alguien me escucha? Sí, no, no sé. También se ven parcheados en la bronconeumonía. Y generalmente no, o sea, yo en la microscopía yo voy a ver así, o sea, se me muestra así y yo no puedo identificar si eso es una parte está bien o una parte está mal. Es muy complicado de poder diferenciar en la microscopía. Entonces atiendan bien cuando les habla de la bronconeumonía y la neumonía lobar, atiendan bien que en la microscopía es prácticamente imposible de diferenciar entre uno u otro porque en ambos casos hay una infiltración intraalveolar nomás, ¿sí? Entonces atiendan bien que la macroscopía es la clave para que yo pueda identificar si estoy ante una bronconeumonía o ante una neumonía lobar, ¿sí? ¿Se entiende esto? Porque eso es pregunta clásica de examen. Sí. Súper. Entonces, las etapas de la neumonía, eso es re rompebola, pero preguntan también. Probablemente no tanto en la entrega, pero sí en el parcial les va a preguntar, ¿sí? Entonces, atiendan más bien para poder identificar. Entonces, las cuatro etapas que yo tengo que saber reconocer son la congestión, la hepatización roja, la hepatización gris y la resolución, ¿sí? Entre todas las que generalmente se suele preguntar es la hepatización gris. Esa es la que más le gusta preguntar. Pero obviamente tenemos que saber todas. Entonces, en la congestión, en la macroscopía se observa un pulmón pesado, pastoso y enrojecido. Básicamente era un pulmón congestivo que les mostré las pasadas en trastornos hemodinámicos, que se veía rojo, grande y pesado, ¿sí? En el caso de la microscopía, se ve líquido intravelar con escasos neutrófilos, muchas bacterias, ¿sí? Eso es la fase congestiva. En la hepatización roja, la zona afectada presenta una coloración rojiza, consistencia firme, similar a la del hígado, sin aire, ¿sí? Y vemos un exudado con neutrófilos, eritrocitos y fibrina en el espacio alveolar. La hepatización gris se caracteriza por una
Superficie seca, color pardo grisácea, y generalmente ya vemos de la desintegración de eritrocitos, persiste de exudado fibrino purulento, ¿sí? Y en la resolución, básicamente ya no veo más nada. Digestión enzimática con resto de los sólidos, la resolución es básicamente un pulmón normal, ¿sí? Entonces, entre los tres, lo que tengo que identificar en la microscopía una cosa y en la macroscopía otra. La congestión, yo ya sé que ustedes ya saben, en la macroscopía ya saben cómo se ve rojo, grande y ven bien simétrico en todo el pulmón, ¿sí? La hepatización roja se ve rojo, la hepatización gris se ve gris o se ve blanco. Les voy a mostrar enseguida cómo se ve en la macro. En la micro, ¿qué es lo que tengo que buscar? En la microscopía, en la congestión veo bacterias. En la hepatización roja veo eritrocitos. En la hepatización gris ya no veo más eritrocitos, básicamente, ¿sí? Pero sigo viendo un infiltrado de neutrófilos, ¿sí? Les voy a mostrar entonces las imágenes. Entonces, en este caso, es una fase de congestión. ¿Por qué? Porque no se ve eritrocitos dentro, muy basófilo, que es el infiltrado, que es por las bacterias. ¿Y qué otra cosa más les llama la atención? ¿Qué hay más de particular acá? Vasodilatación. La vasodilatación, ¿sí? Recuerden siempre que la vasodilatación es la clave de la congestión, ¿sí? Entonces, la fase de hepatización roja, como en este caso, se ve entonces más rojito, o sea, esto es más bronconeumonía, realmente parece más bronco, pero quiero que atiendan bien que esto es la parte que no se ve blanco todavía, se ve un poco más rojo. Esto está medio congestivo, esto está más con una hepatización roja, ¿sí? ¿Y qué tengo que ver? ¿Qué tengo que ver en la microscopía para decir que estoy ante una batización roja? ¿Qué les dije que miren? Eritrocitos. Presencia de eritrocitos más neutrófilos, ¿sí? Y en una hepatización gris, yo ya no voy a ver más prácticamente eritrocitos, solamente estoy viendo, o sea, ya no veo más nada de eritrocitos, solamente veo el infiltrado de polimorfos nucleares, ¿sí? Esto es la hepatización gris, ¿sí? Donde esto es normal, relativamente normal, y esto es lo que está afectado, ¿sí? Se ve básicamente blanco o se ve gris o bastante claro. Entonces, esto es hepatización gris, esto es hepatización roja, donde básicamente en un contexto de un pulmón congestivo se ve una zona que tiene un cambio de coloración, pero no es que tiene un cambio de coloración blanquecino todavía. Tiene un tono un poquito más claro y en la microscopía veo eritrocitos, acá veo todavía eritrocitos, presencia de eritrocitos. Y recuerden siempre, si yo veo eritrocitos, veo congestivo, pero veo neutrófilos, ¿quién es? ¿Es congestivo o hepatización roja? Hepatización roja, puede ser. Hepatización roja. Si veo neutrófilos, estoy en hepatización roja. Si veo neutrófilos más eritrocitos, es hepatización roja. Si veo eritrocitos y veo bacterias, Congestión. congestión. Y si veo neutrófilos y no veo eritrocitos, Hepatización gris. hepatización gris. ¿Se entiende? O sea, esta es la forma más fácil de poder aprenderse estas cuatro fases, ¿sí? Si bien, como les digo, la entrega capaz no les hinche tanto con eso, pero igual puede llegar a preguntar, eh, tengan en cuenta eso. Se les puede llegar a preguntar el patrón de bronconeumonía y se les puede llegar a preguntar el patrón de hepatización gris para que podamos identificar mañana por lo menos, ¿sí? Entonces, esto que les muestro acá, ¿qué les parece? ¿Qué tipo de hepatización es? Gris. Hepatización gris, súper bien. Y esto también es otro ejemplo de hepatización gris. Complicación, el absceso pulmonar. Esto que les muestro acá, que es la cavidad neoformada, ¿sí? Esto, ¿qué patología, qué característica tiene este pulmón? Bronconeumonía. Una bronconeumonía. Súper bien, me encanta. ¿Y por qué esto no es una tuberculosis miliar?
Diferentes tamaños, puede ser. diferentes tamaños. ¿Y por qué no piensan en una metástasis pulmonar? No hay necrosis. No, hay necrosis y aparte recuerden que las metástasis son nódulos pulmonares, ¿sí? Acá yo veo cambios de coloración, veo ciertas zonas heterogéneas en el parénquima pulmonar nomás. ¿Se entiende? Entonces acá yo no veo unos nódulos y menos veo umbilicaciones, ¿sí? Entonces es importante que recuerden que esto corresponde entonces a una bronconeumonía y diferencien, porque acuérdense que acá ya estamos apuntando, ya estamos cerquita del final, entonces atiendan bien que esto es una bronconeumonía que es diferente a una tuberculosis miliar que tiene todo el mismo tamaño y es diferente otra vez a una metástasis, ¿sí? Entonces recuerden bien esa diferencia, ¿sí? Después tenemos enfermedades, Richard, ¿sí? perdón, ¿te puedo preguntar algo primero? O sea, Claro quiero que saber si me quedó claro nomás. Entonces, en la microscopía no vamos a diferenciar entre una bronconeumonía, ¿verdad? Y una neumonía lobar. Eso es lo que me es confunde. exactamente. Nosotros en la microscopía no vamos a poder diferenciar. ¿Por qué pasa si el corte de mi, o sea, esto es una bronconeumonía? ¿Qué pasa si el corte de mi microscopía corta acá? Corta solo en esta zona. ¿Qué vas a encontrar? Y va a estar todo lleno. Va a estar todo lleno, va a estar todo con neumonía, ¿sí? Pero eso no significa que sea una neumonía lobar, ¿se entiende? O sea, la característica microscópica es la misma, ¿sí? Donde voy a ver el infiltrado polimorfo nuclear en la parte intraalveolar, ¿sí? La diferencia va a estar en el patrón en el cual se presenta dentro del contexto del pulmón, ¿se entiende? Sí, ya. Gracias, Richard. Dale, dale. Después las enfermedades restrictivas, básicamente lo que vamos a ver son enfermedades intersticiales pulmonares que generalmente generan inflamación y fibrosis del intersticio. Generalmente las radiografías suelen mostrar este patrón en vidrio esmerilado, que básicamente una infiltración algodonosa, ¿sí? Generalmente no suele presentar sibilancias como en el caso del asma, por ejemplo. Entonces, generalmente no genera una obstrucción, sino que básicamente la dificultad está en la expansión, ¿sí? Entonces, vamos a tener las categorías de las enfermedades pulmonares intersticiales, que está la fibrosante, la granulomatosa, la eosinófila, las relacionadas con el tabaquismo y algunas otras, ¿sí? Entonces, la fibrosis pulmonar idiopática, la neumonía intersticial inespecífica, la neumonía criptogénica, la granulomatosa, la sarcoidosis, la neumonía por hipersensibilidad, la eosinófila, todas ellas son varias patologías que son demasiadas y lastimosamente tenemos que leer todas sí o sí, porque todas se nos pueden preguntar en la teoría, ¿sí? Les puse las cosas, los más importantes, los que se suelen preguntar con respecto a las enfermedades restrictivas, que son la mayor cantidad, pero no siempre se preguntan esto, ¿sí? Entonces, la fibrosis pulmonar idiopática o neumonía intersticial habitual es un síndrome definido como fibrosis pulmonar progresiva con insuficiencia respiratoria, ¿sí? Generalmente se da en personas propensas genéticamente y lo más importante que quiero que recuerden es que está asociado generalmente a cigarrillos y a exposición al humo de metales. Generalmente se dan pacientes mayores de 50 años, ¿sí? Entonces, la fibrosis pulmonar idiopática es importante que es una fibrosis pulmonar progresiva, ¿sí? Y generalmente se da en pacientes mayores, ¿sí? Después, la otra que se suele preguntar generalmente es la neumonía criptogénica o una organización criptogénica. Lo que sí tienen que recordar es una neumonía en organización con bronquiolitis obliterante. ¿Qué quiere decir eso? Que básicamente se generan tapones polipoideos de tejido conjuntivo laxo, que corresponde entonces, si yo veo tejido conjuntivo laxo metido en los bronquiolos, a esto le voy a llamar cuerpos de Mason, ¿sí? Porque eso también es importante que recuerden y diferencien también de los cristales de Charcot, ¿sí? Los cristales de Charcot donde nosotros encontrábamos. En ¿En qué asma, enfermedad? Sí, Asma.
En asma, ¿sí? Entonces los cristales de Charcot eran estructuras rosadas, densas, que nosotros encontramos en el moco del alveolo, ¿sí? Perdón, en el moco del bronquiolo, ¿sí? ¿Y qué pasa acá? Nosotros en los conductos alveolares o en los bronquiolos nosotros vemos tapones o los cuerpos de Mason, pero recuerden que acá es tejido conjuntivo laxo, ¿sí? Les voy a mostrar más imágenes después porque esta siempre se suele preguntar, que es la neumonía criptogénica, esta siempre suele ser pregunta de examen, ¿sí? Y corresponde a una de las enfermedades restrictivas, ¿sí? Después tenemos las neumoconiosis, que básicamente corresponden a la acumulación de algo dentro de lo que sería el pulmón, ¿sí? Recuerden siempre que la neumoconiosis de los mineros de carbón, que básicamente es la acumulación de carbón de hulla, generalmente es benigna, ¿sí? Y generalmente no afecta, o sea, no progresa a otra patología, solamente en un 10% de los casos genera una fibrosis masiva progresiva, ¿sí? Recuerden siempre que se ve como una estructura marrón, como una suciedad marrón importante, eh, que corresponde a un nombre específico. ¿Cómo se llama la acumulación de carbón? Antracosis. La antracosis, ¿sí? Entonces, ese pigmento negro que nosotros vemos, generalmente eso vemos en la antracosis, ¿sí? Que básicamente, como les digo, es benigna y generalmente no tiene relación tampoco con alguna patología neoplásica o con alguna otra patología, ¿sí? Después tenemos lo que sería la silicosis, que es otra enfermedad restrictiva, que son nódulos discretos y diminutos que vemos en las zonas superiores de los pulmones, ¿sí? Generalmente a las microscopías donde nosotros vamos a identificar bien que vamos a tener en cuenta que son fibras de colágeno arremolinadas con zonas de macrófagos cargadas de polvo. Es decir, la silicosis entonces es una acumulación de sílice, ¿sí? Y se acumula justamente vemos como pequeñas estructuras fibrosas, ¿sí? Dentro del contexto. Recién vimos que la neumonía criptogénica veíamos un tejido conjuntivo laxo. Y la silicosis es bastante parecida, pero la diferencia es que vemos como un tejido conjuntivo denso. Eso es lo que se va a acumular. O sea, son fibras de colágeno arremolinadas que son un poquito más gruesas, ¿sí? En teoría, la radiografía habla de calcificaciones en cáscara de huevo por las capas de colágeno que nosotros encontramos, ¿sí? Entonces, esta es la imagen clásica que se le presenta para la silicosis, ¿sí? Y cómo identificamos, en la silicosis vemos varias capas de un tejido conjuntivo denso, todo arremolinado, ¿sí? Después, otra enfermedad restrictiva que tenemos que saber es la asbestosis. ¿Sí? La asbestosis es una fibrosis pulmonar intersticial difusa a expensas de los cuerpos de amianto. ¿Sí? Los cuerpos de amianto son estas estructuras que están dentro de los macrófagos. Estos cuerpos ferruginosos o los cuerpos de asbesto son aquellos que nos van a llamar la atención para que yo pueda delimitar y para que yo pueda hablar de una asbestosis. ¿Sí? Generalmente las zonas donde nosotros vamos a encontrar son en los lóbulos inferiores y subpleurales y generalmente como está muy asociada, generalmente está asociada al diafragma, generalmente vemos como placas pleurales que se suelen ver sobre la cúpula del diafragma, ¿sí? Entonces, si les habla de alguna patología donde tiene una condensación, o sea, donde tiene una placa por encima de la cúpula diafragmática, generalmente está relacionado con la asbestosis, ¿sí? Porque la afectación principal comienza en lóbulos inferiores en la zona subpleural específicamente, ¿sí? Y por último, entre las enfermedades granulomatosas, la más importante es la sarcoidosis, ¿sí? Entonces, recuerden bien que la silicosis no es lo mismo que la sarcoidosis. La silicosis corresponde a una patología, o sea, la silicosis es la acumulación de sílice, o sea, es una de acumulación, ¿sí? Y la sarcoidosis, que es lo último que les voy a hinchar en la parte inflamatoria, son granulomas, ¿sí? Entonces, generalmente tiene células gigantes. Entonces, en la sarcoidosis, ¿qué es lo que tengo que buscar siempre? Células gigantes, ¿sí? Y dentro de las células de gigantes encontramos los cuerpos de Schaumann o cuerpos asteroides que corresponden a concreciones de calcio, ¿sí? Entonces, es importante que recuerden, acá no se ven más tan bien en la imagen, pero esto corresponde, al ver yo células gigantes, lo que voy a buscar es esta estructura marroncita
son como puntitos marrones y eso corresponde a la sarcoidosis o la marca, digamos, la marca importante de lo que sería la sarcoidosis. Células gigantes es lo que tengo que buscar, más esas concreciones de calcio que se ven como pigmentos marrones, ¿sí? Entonces, eso es tipo un mix de las cosas, de las millones de patologías eh, que están en esa parte media del libro que parece lo interminable. Lo que más me importa entonces que ustedes identifiquen es la fibrosis pulmonar idiopática, que se da en pacientes añosos, mayores de 50 años, que es bastante, o sea, que es progresiva. Después las acumulaciones, la asbestosis, recuerden siempre las placas supradiafragmáticas, eso es lo que suele ser pregunta clásica de examen. Después la silicosis, que era muy parecido a la neumonitis criptogénica. La diferencia está en que la criptogénica es tejido conjuntivo laxo y la que es tejido conjuntivo denso es la silicosis, ¿sí? Entonces eso a grandes rasgos. Y por último, que lo que les voy a hinchar para que después ya puedan seguir leyendo, son los tumores, ¿sí? Como les dije, de